No es ningún secreto que las construcciones megalíticas nos fascinan e intrigan a la vez. Y no solamente por lo imponentes e intimidantes que éstas pueden llegar a ser, sino porque parte de su esencia suele ser el misterio que las rodea, llegando a estar estas envueltas en halos místicos y cuentos fantásticos, los cuales tratan de dar respuesta a la pregunta que siempre nos solemos hacer. La cual es: ¿cómo se construyeron estas edificaciones realmente? Sacsayhuamán es un antiguo complejo precolombino ubicado a 2 kilómetros al norte de la ciudad de Cusco, en Perú. Según la historia oficial, el recinto se comenzó a construir durante el gobierno del Inca Pachacútec, en el siglo XV de la Era Común, y habría sido terminado por Huayna Cápac, en el siglo XVI de la Era Común. El nombre Sacsayhuamán se deriva de dos palabras en idioma quechua, primeramente, de la palabra Sacsay, que significa lleno o satisfecho, y luego de Huamán, que quiere decir halcón, por lo que, el nombre Sacsayhuamán se podría traducir como, el halcón satisfecho. Aunque, algunos autores afirman que Sacsayhuamán significaría cabeza de puma, animal sagrado para la cosmovisión andina, y animal del cual tuvo forma la ciudad de Cusco, siendo el recinto de Sacsayhuamán la cabeza de dicho felino. La primera descripción que se tiene del complejo fue escrita por el exsecretario de Francisco Pizarro, Pedro Sánchez de la Hoz, aunque la más detallada que tenemos es la del cronista inca, Garcilaso de la Vega. Es de mencionar que, debido a su tamaño y complejidad, Sacsayhuamán produjo la admiración y asombro de Francisco Pizarro y de sus hombres, los cuales consideraron que dicha estructura era imposible de erigir por el hombre, y que ésta había sido construida por el diablo y por los demonios. A día de hoy no se conocen con certeza los métodos empleados para la construcción de este monumental recinto, a pesar de que son descritos por cronistas posteriores, tales como Bernabé Cobo y Felipe Guamán Poma de Ayala, los cuales proponen el uso de terraplenos, rampas y maromas, lo cual no deja de ser una teoría. En primer lugar, debido a que estos métodos jamás han sido probados. Y en segundo lugar, debido a que estos no estuvieron ahí durante dichos tiempos. El complejo ceremonial de Sacsayhuamán es, junto con sus muros megalíticos, la mayor obra arquitectónica que habría realizado los incas durante su apogeo, aunque, como veremos más adelante en el documental, la tradición oral nos dice que el recinto es mucho más antiguo que los incas. Si bien todo el complejo de Sacsayhuamán es impresionante y misterioso, cierto es que la parte que más llama la atención son sus tres muros gigantes de unos 460 metros de largo y cerca de 20 metros de ancho. Dichos muros están hechos de bloques colosales de hasta 9 metros de alto y hasta 350 toneladas de peso, y los cuales ya analizaremos a detalle más adelante en el documental. Debido a la existencia de estos muros colosales, muchos han propuesto que el recinto de Sacsayhuamán fue una fortaleza, y si bien es cierto que durante la rebelión de los incas de Vilcabamba sí sirvió para este propósito, lo cierto es que su función original continúa siendo desconocida, aunque se especula que pudo servir como recinto religioso, ya que se sabe que cumplió este propósito durante la época de los incas. Dicha obra maestra rodeaba lo que al parecer fue un templo con forma circular, y muchos investigadores concuerdan en que la geometría interna del recinto sería un calendario solar incrustado a la construcción. La fortaleza fue el escenario donde los incas adoraban al sol, y se piensa que decenas de miles de personas se movilizaban hacia Cusco durante las fiestas especiales, y hacían ofrendas rituales y peregrinaciones. De hecho, en Sacsayhuamán se sigue llevando a cabo cada 4 de junio, el festival anual del Inti Raymi, el cual conmemora el solsticio de invierno, y donde se escenifica el ritual incaico del culto a Inti, el dios sol, según la cosmovisión inca. Si bien este recinto ya de por sí es impresionante, lastimosamente, a día de hoy solo podemos apreciar cerca de 20% de lo que alguna vez fue este recinto, ya que, en la época de la conquista, los españoles desarmaron sus muros y torreones, los picaron en piedras más pequeñas que pudieran mover, y las utilizaron para construir iglesias en Cusco. Aunque, si bien la historia de Sacsayhuamán es interesante y fascinante, sus misterios lo son aún más. El primer gran misterio que rodea a Sacsayhuamán son las 3 murallas en forma de zigzag, que protegían la antigua ciudadela, ya que están construidas con piedras que parecen imposibles de mover sin maquinaria pesada, ya que, como mencionamos anteriormente, los bloques más grandes llegan a tener una altura de casi 10 metros, y tener un peso de varias cientos de toneladas.
Pero no existe solamente el misterio del peso y tamaño de sus piedras, ya que, adicionalmente, estas están encajadas de una manera tan perfecta, que sería imposible de conseguir con las herramientas que presumiblemente tenían los antiguos habitantes de los Andes, ya que, cada una de estas está cortada de manera extremadamente precisa. Tal como si hubieran sido cortadas por sierras eléctricas bastante grandes y potentes. Es de mencionar que las uniones entre megalitos están tan ajustadas, que no se podría introducir ni una hoja de papel entre ellas. Según la historia oficial, una vez los trabajadores ubicaban las canteras de piedra, cortaban y pulían los megalitos, y luego, cientos o miles de hombres, tiraban de estos mediante cuerdas de tamaño colosal, y los transportaban por varios kilómetros, y luego, con mucha fuerza de voluntad, trabajo en equipo, y empeño, erigían dichas moles de piedra que alguna vez lograron alcanzar alturas de hasta 20 metros. Pero, ¿fue esto realmente posible? Nuevamente, aquí debemos revisar las evidencias físicas, y estas nos confirman que esto no pudo ser así, ya que, efectivamente, como dicen los historiadores ortodoxos, estos habrían necesitado a cientos o miles de hombres tirando dentro de pocos metros cuadrados, los cuales habrían sido imposibles de ubicar. De igual manera, las cuerdas utilizadas deberían de haber tenido tamaños verdaderamente colosales, para poder soportar el tamaño y peso de dichos megalitos, así como para poder ser sujetadas por centenares de hombres a la vez. Es de mencionar que ninguna de estas cuerdas colosales ha sido descubierta, lo cual es curioso, ya que deberíamos tener numerosos restos de estas, ya que se debieron haber utilizado en cantidades masivas. Por otro lado, las rocas de Sacsayhuamán no muestran señales de haber sido arrastradas, por lo que, podemos concluir que no existen evidencias suficientes para dar por ciertas las teorías oficiales. Entonces, ¿cómo se construyó Sacsayhuamán? Un detalle interesante de las piedras de Sacsayhuamán es que estas muestran señales de haber estado en estado líquido, ya que estas presentan una apariencia bastante aterciopelada, así como cuentan con lo que parecen ser burbujas de aire petrificadas. Cuenta la leyenda local, que los antiguos habitantes de los Andes, efectivamente, conocían la técnica del ablandamiento de la piedra, lo cual explicaría definitivamente la apariencia de muchas de estas moles líticas, las cuales parecen estar derretidas en algunos casos, así como los misteriosos ganchos que parecen ser burbujas de aire, o las aperturas para los moldes en los que se les daba forma a dichos megalitos. El mito continúa relatando que los andinos ablandaban las rocas con el uso de un líquido especial, el cual realizaban mezclando una serie de plantas desconocidas, así como otras sustancias vegetales. Dicho brebaje permitía obtener masas moldeables de elementos líticos bastante duros, incluyendo el granito, el basalto o la diorita. Dichas moles habrían sido moldeadas luego de manera desconocida, aunque se especula que se utilizaron moldes de madera, aunque ninguno de estos jamás ha sido descubierto, por lo que el método utilizado para moldear dichas piedras continúa siendo desconocido. Entonces, ¿realmente fue este el método utilizado para construir Sacsayhuamán? Por nuestra parte, nosotros no podemos afirmar o desmentir dicho método, aunque de haber sido así, parece que no fue el único que pudo haber sido utilizado. Es de destacar que en Sacsayhuamán también podemos encontrar el uso de presuntas herramientas de precisión, tal como los tallados perfectos en granito que encontramos en las escaleras que llevan a los tronos incas del complejo, los cuales, a la vez, presentan señales de fundición y vitrificación sobre dicho material, tal como también podemos ver en las escaleras de granito derretidas del templo de Hathor, en Dendera, Egipto, de las cuales ya hemos hecho un documental completo. Al ver estas escaleras, nos surgen dos preguntas, las cuales son: ¿cómo pudieron cortar de manera tan perfecta el granito? ¿No se supone que los andinos solo tenían herramientas de bronce? Hay que mencionar que el granito tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs, y el cual solamente puede ser cortado y tallado por herramientas con mayor dureza que este, tal como el diamante o el acero endurecido. Herramientas que, presuntamente, no tenían los antiguos andinos. De igual manera, la única forma de fundir o derretir el granito de tal forma es alcanzando la temperatura de su punto de fusión, el cual es de 1500 grados centígrados. Temperatura que, igualmente, se supone que los antiguos americanos no podían alcanzar. Si utilizamos la lógica, y nos basamos en la evidencia física y palpable, llegamos a la conclusión que, la única forma de lograr dichos resultados, sería mediante el uso de sierras eléctricas gigantes con punta de diamante, de al menos 10 metros de diámetro, así como el uso de algún tipo de láser de proporciones colosales, el cual habría dado el acabado final,
y el pulido a estas impresionantes escaleras. Si bien esto podría sonar demasiado fantasioso, cierto es que este mismo sería el único método posible de tallar dichas escaleras a día de hoy. De igual manera, los métodos propuestos por la historia oficial son, de hecho, hasta cierto punto más inverosímiles que los que propone la evidencia física, ya que estos jamás han sido comprobados mediante ejemplos prácticos, mientras que la explicación heterodoxa sí. También es de destacar un monolito gigante de diorita conocido como el Rodadero, el cual cuenta con una especie de toboganes, que dan la impresión de haber sido derretidos bajo temperaturas extremadamente altas, ya que la diorita también tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs. Pero, ¿acaso realmente contaban los antiguos andinos con tecnología tan avanzada? Y si fue así, ¿dónde están sus restos a día de hoy? Otro de los misterios de Sacsayhuamán son sus túneles subterráneos, los cuales son conocidos como chincanas, los cuales son una especie de laberintos que conectarían las antiguas ciudades de los Andes y las islas del lago Titicaca. E incluso, existen numerosas leyendas sobre accesos a ciudades y templos perdidos bajo tierra, tesoros incalculables, e incluso civilizaciones perdidas que habitarían el subsuelo a día de hoy. Debido a estas leyendas, muchas personas se han adentrado a explorar dichos túneles, con el fin de encontrar aventura, civilizaciones extraterrestres y tesoros infinitos. Aunque, lastimosamente, muchas de las personas que han tenido el coraje de hacerlo, no volvieron a regresar jamás. Debido a esto, las autoridades locales mandaron a cerrar la mayoría de las entradas a estos mundos intraterrenos, a excepción de un corto tramo que conecta el mismo recinto, presuntamente para evitar la desaparición de más personas. Pero, ¿en realidad fue este el motivo? ¿O acaso existe un mundo perdido allá abajo del cual no quieren que tengamos conocimiento? Pero es que Sacsayhuamán esconde muchos secretos más, ya que el complejo es mucho más grande de lo que se cree, e incluye una amplia zona conocida como la Zona X, donde vemos una serie de monolitos misteriosos, los cuales nos hacen plantearnos las teorías más exóticas, y donde según reportan los locales, ocurren todo tipo de fenómenos paranormales, desde misteriosas desapariciones y apariciones, así como avistamientos de ovnis. En la Zona X podemos encontrar numerosas canteras de piedra caliza y de granito, y donde podemos observar numerosos megalitos que parecen haber sido cortados con algún tipo de rayo láser, ya que da la impresión de que estos fueron cortados con tal facilidad, como si se tratara de una barra de jabón siendo cortada con un cuchillo caliente. Aquí nuevamente nos surgen las mismas preguntas acerca de las herramientas utilizadas, ya que, claramente, los resultados conseguidos son indudablemente imposibles de conseguir con herramientas primitivas de bronce y piedra. Sería físicamente imposible. Pero no es solamente el misterio de las herramientas perdidas, ya que hay ciertas partes de Sacsayhuamán que podrían indicar que el recinto sufrió las consecuencias de un cataclismo bastante importante, ya que existen una serie de megalitos colosales que parecen estar al revés, como si una ola gigantesca hubiera colisionado contra estos y les hubiera dado la vuelta. Dicho cataclismo también podría ser indicio de que Sacsayhuamán es más antiguo de lo que se cree, ya que el último cataclismo de tales proporciones habría sucedido hace varios miles de años, mucho tiempo antes de lo que la historia oficial propone que el recinto fue construido. Un dato interesante es que la historia oficial propone que Sacsayhuamán fue construido por los incas, aunque lo curioso es que estos mismos niegan haberlo hecho y admiten que todo el recinto ya estaba ahí cuando estos llegaron, y que estos solo lo encontraron, restauraron y adaptaron a sus necesidades. Tal como lo evidencian los diferentes tipos de construcción sobre el recinto, donde tenemos las impresionantes construcciones megalíticas de origen desconocido y las reparaciones de origen inca, hechas con piedras pequeñas y argamasa. Cuentan las crónicas españolas que estos se intrigaron tanto por la existencia de este lugar, que le preguntaron a los incas si ellos construyeron Sacsayhuamán, a lo que estos respondieron que, efectivamente, ellos no habían construido el recinto, y que este ya estaba ahí cuando estos llegaron al lugar, unos 500 años antes de la conquista, por lo que, este debía ser anterior a esas fechas. Por lo que, su verdadera antigüedad es realmente un misterio. Entonces, ¿cuál es la verdadera antigüedad de Sacsayhuamán? ¿Acaso es posible que este también haya sido destruido por el cataclismo global que sabemos que devastó el planeta hace 12.000 años? Es evidente que a día de hoy no tenemos una explicación lógica para la construcción de estas estructuras tan impresionantes, por más que los libros de historia oficiales nos digan lo contrario, ya que, por mucho que intenten, nadie puede asegurar rotundamente la historia de los antiguos monumentos erigidos por aquellas antiguas civilizaciones.
ya que, lastimosamente, la mayoría de sus textos y tradición oral fueron destruidos por la Inquisición, la cual no hizo nada más que privarnos de antiguos conocimientos en ciencia, arte, ingeniería y medicina natural. Debido a esto, lo único que conservamos a día de hoy son las antiguas leyendas que sobrevivieron de manera oral y casi de manera secreta a través de los siglos, y las cuales, es evidente que distan mucho de las teorías propuestas por la ciencia moderna. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Si te gustó el video, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte más misterios arqueológicos, mitología, historia y ciencia. Dale un vistazo a los demás videos del canal, quizás te puedan interesar. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y sin más. Hasta la próxima.